Que ver con Alex Saab. ¿Quién es Alex Saab y por qué de pronto estamos hablando sobre Alex Saab? Estamos hablando de esto por este videíto de Caracol Noticias de Colombia. Es un medio colombiano que informó ayer en primicia la confirmación por fuentes de inteligencia de que el llamado testaferro de Nicolás Maduro había sido detenido nuevamente. Lo informó así. Justo a esta hora, 1 de la tarde, 23 minutos, Caracol Radio puede confirmar la noticia que habíamos anticipado aquí en el noticiero del mediodía. Capturado Alex Saab en Venezuela, el empresario colombiano, además señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y aliado del régimen, fue capturado, según nos confirman, en una operación conjunta que se adelantó entre las autoridades de Venezuela y el FBI de los Estados Unidos. Esta operación se dio en horas de la madrugada, aproximadamente hacia las 2:30 de la mañana. Este movimiento en el régimen de Venezuela, el vecino país donde sigue entonces siendo Bueno, la captura de Alex Saab fue luego desmentida por su abogado, que ha dicho Alex Saab camina tranquilo en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Pero ha sido confirmada por muchos grandes medios de comunicación y algunas agencias a las que yo les concedo siempre credibilidad, muy especialmente la agencia Reuters de noticias, que ha citado a oficiales de los Estados Unidos como fuente primaria y ha revelado algunos detalles. Entre esos, que la caída de Alex Saab, que se produce justamente un mes después del derrocamiento de Nicolás Maduro y la captura y extradición de Maduro, o extracción más que extradición, se produce un mes después bajo el gobierno también dictatorial de Delcy Rodríguez. Es una noticia impresionante y supuestamente habría sido logrado gracias a una colaboración entre, ¿quién diría?, el FBI y el SEBIN de Venezuela. O sea, los federales americanos y la policía política venezolana. ¿Quién es Alex Saab? Vamos a hablar de eso. Saab es conocido por ser el testaferro de Nicolás Maduro, pero por supuesto no siempre lo fue. Hay, hay historias que parecen inventadas por guionistas de telenovelas, ¿no? Y seguramente esta es una de ellas. Saab era un muchacho barranquillero, el hijo de un inmigrante libanés, y a los 18 años vendía llaveros promocionales en las calles de su ciudad. Y 30 años más tarde, dejó de ser un comerciante informal para ser uno de los hombres más buscados por el FBI, considerado el guardián de los secretos financieros de la dictadura chavista y el dueño de una fortuna que los Estados Unidos, muy especialmente el Departamento de Justicia, ha calculado en algún lugar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Y tiene una fuerte conexión con el Ecuador. Este muchacho de los llaveros, Alex Saab Morán, es del año 71, barranquillero colombiano. Su padre, Luis, había llegado del Líbano y cuenta la historia de las investigaciones. Abrió varios negocios, entre ellos una empresa llamada Textiles Saab. Saab estudió en el Colegio Alemán de Barranquilla, una escuela privada de élite de la zona, y no heredó un imperio familiar. Así que a los 18 años, se puede decir, empezó desde abajo. Vendía llaveros y hacía promociones empresariales y luego confeccionaba uniformes de trabajo y camisetas estampadas. Hasta que en el año 98, un año antes de que Chávez llegue al poder en Venezuela, cuando nada indicaba que este comerciante modesto terminaría viajando en jets privados de 60 millones de dólares, pues decidió cruzar la frontera. Cruzó la frontera el mismo año que Chávez llegó al poder, el año 99. Y llegó a Venezuela exportando ropa de moda,
pero poco a poco se fue metiendo en el negocio de la construcción. No cualquier tipo de construcción, sino específicamente las construcciones de viviendas sociales, que era, recordarán todos, el negocio, o perdón, el plan principal del chavismo y el negocio principal del señor Saab. En 2011, cuando muere Hugo Chávez, Juan Manuel, perdón, antes de morir Hugo Chávez, en 2011, Chávez muere en 2013. 2011, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos firman un convenio para construir viviendas para las familias pobres y lo llaman la Gran Misión Vivienda. Y Saab consigue el contrato. La fiscalía estadounidense dice que no fue un contrato, sino una máquina de lavar dinero, porque Saab se inventa un esquema sencillo pero ingenioso. Él trae materiales de construcción sobrefacturados y a veces esos materiales ni siquiera llegan, o si llegan son chatarra. Es decir, él dice, voy a importar acero, pero lo que importa es chatarra. Supuestamente paga 100 millones, pero eso le ha costado 1 millón. Y ha logrado mover, utilizando el sistema financiero y el cambio de divisa, porque a él le daban una tasa de cambio preferencial del dólar, una gran lavandería. ¿Cuál era esa tasa preferencial del dólar? Eso se llamaba CADIVI en Venezuela. Y había unos ciertos empresarios, como Venezuela tenía cercado, no cualquiera podía y puede comprar dólares en Venezuela. Venezuela decía, ok, yo no le puedo vender dólares a ustedes, comunes mortales que tienen que pagarlo con 5 meses de sueldo $1, pero le puedo vender a mis amigos, a los superempresarios de Venezuela, el dólar a muy pocos bolívares. Entonces tú comprabas a muy pocos bolívares ese dólar, fingías esta transacción, sacabas 100 millones de dólares que te habían costado muy pocos bolívares y luego vendías esto y al cambio te hacías absurdamente rico en Venezuela. Sobornó una gran red de funcionarios según la justicia americana. Para 2013, el año en el que muere Hugo Chávez, él ya trabajaba directamente con Nicolás Maduro, que fue el sucesor de Chávez. Empieza la etapa de la dictadura madurista. Y ese mismo año, él consiguió un contrato de 60 millones de dólares para construir gimnasios verticales. Eso era una promesa que hacía el chavismo para acabar con el ocio juvenil. De casitas y gimnasios y de obras, fue amasando una fortuna importante de varias centenas de millones de dólares. El gran negocio de Alex Saab fue el negocio del hambre. Se dio con la comida podrida que vendían a precio de oro. Su verdadera fortuna viene de la Venezuela del 2016, cuando el país estaba hundido en una crisis de escasez que obligaba a los ciudadanos a hacer unas filas de horas y horas para comprar productos básicos. Y Maduro se inventó una cosa llamada los CLAPS, que eran los comités locales de abastecimiento y producción. Esto era una especie de cajita que tenía alimentos subsidiados para las familias que eran partidarias de la revolución chavista y habían sido censadas, tenían un número como el número de la bestia. Bueno, Saab, a través de su empresa que se llamaba GGL, se convirtió en el gran importador para los CLAPS y tuvo un negocio en el que los venezolanos que se estaban literalmente muriendo de hambre, porque hay reportes de la FAO que dice que hubo hambruna en Venezuela, una crisis de hambruna en Venezuela. Bueno, ese fue eh, el negocio que lo catapultó de cientos de millones de dólares en patrimonio a miles de millones de dólares en patrimonio. Y según las investigaciones del DOJ, el Departamento de Justicia, era comida de baja calidad, incluso podrida, que se presentaba a unos precios súper inflados, con la diferencia de que la plata no se quedaba en Venezuela, sino que viajaba hasta Suiza, los Emiratos Árabes, Italia, paraísos fiscales. La fortuna de Saab es, ya lo dije, 1.000 a 1.500 millones de dólares, pero si escuchas cómo se divide, tiene una casa en Barranquilla, una mansión en Barranquilla de 28 mil millones de pesos colombianos. Un Bombardier Global Express 500, que es un avión de 60 millones de dólares.
2 Gulfstream 280 de 56 millones de dólares. Un apartamento en Via dei Condotti, en Roma, por 5 millones de euros, casi 6 millones de dólares. Tiene empresas en 15 países, se calcula que son 89 empresas y se presume que gestionó cerca de 2.700 millones de dólares en ventas ficticias. Ya estuvo preso, por supuesto. La debacle de Alex Saab empieza en agosto de 2017, cuando una mujer lo delata. No cualquier mujer, sino una mujer que había sido hasta entonces muy cercana al chavismo, clave en el chavismo. Se llama Luisa Ortega, y era la fiscal general del chavismo en ese momento. Y en una reunión de fiscales generales en América Latina, Luisa Ortega se levanta y denuncia públicamente que Alex Saab, ahí está Luisa Ortega, era beneficiario de la corrupción de los clubs y ella lo bautiza como el testaferro de Nicolás Maduro. Era una mujer muy cercana al chavismo, con información muy privilegiada, que decía, Saab es el que le guarda la plata a Nicolás. A partir de ahí la vida de Saab, por supuesto, se complica, no es para menos. Eh, Tenía una mansión que, descrita por la prensa colombiana, parece un hotel de 5 estrellas. No tenía una, sino 5 salas de cine, spa, jacuzzi, piscina, cancha de tenis, que estaba construida en el techo, además, para que su esposa no tuviera que irse al Country Club de Barranquilla, porque le habían negado la membresía en el Country Club de Barranquilla. Así que dijo, me voy a construir la cancha en el techo. Y aunque llevaba esa vida de lujos y excesos y propiedades como el departamento en el exclusivo edificio Velayo, donde Shakira tiene un penthouse, y propiedades en Cartagena, en París, en Roma, en Estambul, yates, aviones, Maseratis. La vida de lujo que se ha dado el testaferro Maduro es una cosa de contar y no creer, porque es muy difícil imaginar que alguien pueda amasar tales niveles de fortuna. Se cuenta, por ejemplo, que a su esposa, a Cynthia Certain, le regaló, perdón, un Rolls Royce, con chofer incluido. O sea, le regaló el Rolls Royce y el chofer. A su hijo mayor, por ejemplo, le compró un Porsche negro, para su cumpleaños, porque el muchacho había estrellado su Maserati. Y le daba a sus hijos pequeños, para ir a la escuela, 500 euros semanales para que fueran a hacer compras con los amiguitos. 500 euros semanales. Tú le darías a tu hijo 500 dólares semanales. Todo esto lo cuenta Gerardo Reyes, que es un periodista colombiano que ha investigado el tema, es fantástico. Ha escrito un libro que se llama Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario, gracias a Nicolás Maduro, algo así. Ese escrito de Reyes tiene todos estos detalles de los lujos y los excesos, y las mesadas de 500 dólares semanales que le daban a los hijos de Saab. No solo era generoso con sus hijos, sino también con sus amantes. Eso hay que reconocerle. Por ejemplo, conoció una joven italiana que se llamaba Camila Fabri. Camila, joven, guapísima, era vendedora de tienda de ropa en Italia y tenía un salario muy, muy de generación mileurista de 1.500 euros al año. Sin embargo, en 2016, Fabri firmó un contrato de alquiler por una casa en el exclusivo barrio Parioli de Roma, en el que pagaba 5.800 euros al mes. Y en 2017 se compró un Range Rover, y en 2018 esta chiquilla se compró el departamento de 5 millones de euros. Por supuesto, no era sino una vendedora de tienda de ropa que tenía su nombre prestado para el testaferro. Es decir, era la testaferra del testaferro. Luego se conoció, porque la justicia investigana los investigó y los sentenció, que habían lavado dinero de Alex Saab, que era en final dinero de Nicolás Maduro. ¿Cómo cruza esta historia de Alex Saab por el Ecuador?
incluso a través de un sistema llamado el sistema Sucre, que empezó a investigarse, ojo con esto, en la época de Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación durante el correísmo, y todavía se sigue investigando, sin que nadie nunca sea culpable, nadie nunca tenga eh, responsabilidad de nada. Aquí la plata se lava sola. SAP se fundó una empresa llamada Fondo Global de Construcciones, Fogloncons se llamaba. Tenía una empresa igualita en Colombia, con un socio llamado Álvaro Pulido, que era un narcotraficante. Y SAP se montó una trama de exportaciones fantasmas que utilizaba el sistema Sucre. El sistema Sucre era una vaina que habían creado los señores del siglo XXI y que básicamente lo que hacía era tener una moneda virtual con la que tú podías transaccionar entre distintos países y entonces en lugar de usar el bolívar y el dólar, la gente con bolívar compraba sucre, el sucre compraba dólares y había transacción entre ambos países. Era como una especie de cupo de divisas, por así decirlo. Entre 2009 y 2019, durante 10 años, Ecuador le vendió a otros países 2.700 millones de dólares utilizando el sistema Sucre. Dato curioso, de esos 2.700 millones de dólares, 2.650, o sea, el 99% de las transacciones, se hicieron con Venezuela. Se sospecha que esos 2.650 millones de dólares eran exportaciones ficticias que tenían detrás al señor Alex Saab. Y cómo funcionaba, ya se los he contado, utilizaban la tasa de cambio preferencial, hacían como que de Ecuador salían productos que nunca salían o salían en realidad sobreinflados y sobrefacturados, y lo que había era dinero que terminaba llegando a las cuentas de Saab y compañía. La fiscalía inició un proceso en Ecuador y vinculó en algún momento a varios socios del SAP, a Luis Zúñiga Bermeo, a Álvaro Pulido Vargas, a Mir Nazar, a Luis Sánchez, hermano de Jaime Sánchez, y los vinculó por lavado de activos y les retuvo 60 millones de dólares que, como siempre en el Ecuador, terminan luego volviendo a las manos de SAP porque así es nuestra justicia. SAP facturaba y facturaba y facturaba y no hacía más que disfrutar la vida. Hasta que un buen día, en junio del 2020, el señor Saab tiene un viaje y él aterriza en Cabo Verde, que es un pequeño país de África, de la costa noreste de África. Venía de Caracas y estaba viajando hacia Irán. Lo que iba a hacer era una negociación petrolera, según las investigaciones. Él quería canjear oro por comida y hacer un negocio en Irán. Argelia no lo dejó aterrizar, así que él necesitaba cargar combustible y aterrizó en Cabo Verde. Había un problema, que es que en Cabo Verde lo estaban esperando los agentes del FBI. El FBI llamó a Cabo Verde y les dijo, oiga, deténgame ese señorcito porque tengo que hacer algo. ¿Qué iban a hacer los agentes del FBI? Poner una emisión de boleta roja de búsqueda y captura de la Interpol y entonces la policía termina arrestando a Alex Saab y comienza un infierno diplomático en el que Maduro nombra diplomático a Alex Saab una vez preso para intentar evitar que lo extraditen. Estados Unidos pide su extradición porque ha lavado plata en territorio americano. Es extraditado, se empieza un proceso de lavado de activos y de conspiración en su contra, pero en 2021 la administración Biden decide canjearlo. Había unos venezolanos presos, perdón, había este venezolano preso en Estados Unidos y Venezuela tenía 10 norteamericanos presos en Venezuela y a Biden se le ocurre esta asquerosa idea de hacer un canje entre el testaferro de Nicolás Maduro y estos 10 americanos e indultan a Alex Saab. De hecho, lo indultan diciendo, te indultamos a cambio de que en Venezuela haya elecciones libres, que no hubo, y Maduro pues se los comió completitos. De hecho, cuando llega Alex Saab, a Saab lo nombran ministro de Comercio Exterior. Y fue ministro de Comercio Exterior hasta el día siguiente a la caída de Nicolás Maduro, cuando Delcy Rodríguez asume el poder
y le dice a Alex Saab, se te acabó la teta. Lo echa del gabinete, le quita los negocios petroleros. Siempre ha habido una riña entre Delcy Rodríguez y Alex Saab y se presume que Delcy fue quien ofreció a Saab a los Estados Unidos, y si se llega a confirmar, lo que de momento es una versión no confirmada, la detención de Alex Saab, ella por supuesto que sería la responsable. Es un giro de poder increíble, porque Delcy Rodríguez, que ha sido la que ha traicionado a Nicolás Maduro, ahora traiciona al testaferro de Nicolás Maduro, de donde salen los fondos para pagar seguramente la defensa millonaria de Nicolás Maduro. Esta historia, si llegase a terminar en una extradición a Venezuela, lo que les aseguro es que tendría un rebote en el Ecuador. ¿Contra quién rebotaría? ¿De qué forma? No lo sé. Pero rebotaría, rebotaría. Porque si Alex Saab habla, una de las cosas que va a tener que contar es cómo así movió 2.600 millones de dólares desde el Ecuador en 10 años hacia Venezuela. Vaya historia esta. Vaya historia. Gracias por estar aquí. Somos hoy